Saludos, profesor y compañeros de estudio. El equipo conformado para desarrollar esta videoexposición está integrado por Donato Villani, Itamar Montilla, Yuir Mejías y mi persona, Laura Sequera. A continuación, disertaré someramente aspectos relacionados con la denuncia. Dentro del contexto del Código Orgánico Procesal Penal venezolano, en el procedimiento ordinario se encuentran una serie de requisitos o normas que se establecen para que ante la comisión de un hecho punible se inicie un procedimiento penal. Una de las formas en que este procedimiento puede iniciarse es por medio de la denuncia. En este sentido, el Código Orgánico de Procedimiento Penal, en su artículo 267, expresa que toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un hecho punible puede denunciarlo ante el fiscal del Ministerio Público o a un órgano de policía de investigaciones penales. Con respecto a la forma y contenido, el artículo 268 del ya antes mencionado código consagra que la denuncia podrá formularse verbalmente o por escrito, y deberá contener la identificación del o la denunciante, la indicación de su domicilio o residencia, la narración circunstanciada del hecho, el señalamiento de quienes lo han cometido y las personas que lo hayan presenciado o que tengan noticia de él, todo en cuanto le constare al o a la denunciante. En caso de la denuncia verbal, se levantará un acta en presencia del o la denunciante, quien lo firmará junto con el funcionario o funcionaria que la reciba. La denuncia escrita será firmada por el denunciante o la denunciante o por un apoderado o apoderada con las facultades para hacerlo. Si él o la denunciante no puede firmar, estampará sus huellas dactilares. Ahora bien, en cuanto a la obligación de denunciar, el artículo 269 del Código en comento señala que la denuncia es obligatoria en los particulares cuando se trate de casos en que la omisión de ella sea sancionable, según disposición del Código Penal o de alguna ley especial. En los funcionarios públicos o funcionarios públicas, cuando en el desempeño de su empleo se impusiere de algún hecho punible de acción pública. En los médicos y demás profesionales de salud, cuando por envenenamiento, heridas u otra clase de lesiones, aborto o suposición de parto y cualquier otra circunstancia que haga presumir la comisión de un delito, hayan sido llamados o llamadas a prestar o prestaron los auxilios de su arte o ciencia. En cualquiera de estos casos darán parte a la autoridad. Sin embargo, el ordenamiento jurídico venezolano también consagra el derecho a no denunciar por motivos profesionales, esto en su artículo 271, el cual refleja que no están obligados a formular la denuncia, a los que se refiere el artículo 267 de este código, los abogados o abogadas respecto a las instrucciones y explicaciones que reciban de sus clientes o clientas, los ministros o ministras de cualquier culto respecto a las noticias que se les hayan revelado en el ejercicio de sus funciones de sus ministerios realizadas bajo secreto, los médicos cirujanos y demás profesionales de la salud a quienes una disposición especial de la ley revele dicha obligación. Mi nombre es Yuirmalín Mejía, soy estudiante de la carrera de Derecho en la UNEYES, actualmente cursando el cuarto año. Yo les voy a hablar acerca de las fases de la investigación, la fase intermedia y la fase de juicio oral. La fase intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de las pruebas, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral. Comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. Tanto el Ministerio Público como la defensa presentará sus pruebas ante el juez de control y él aprobará las que puedan llevarse a la siguiente fase, es decir, a la etapa del juicio oral. ¿Qué es la etapa del juicio oral? Es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se realiza sobre la base de la acusación, en el que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, celeridad y continuidad. El juicio comprende
desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el tribunal del juicio oral. En esta etapa se presenta el juez de juicio oral, escuchará a la defensa y al Ministerio Público. Se desahogan las pruebas, se emiten los alegatos de clausura o finales por las partes. Finalmente se delibera, se emite el fallo y se dicta una sentencia en la que se explica oralmente si el imputado es inocente o es culpable. Ejecución de la sanción. En caso de sentencia condenatoria, el Tribunal de Enjuiciamiento enviará una copia de la sentencia que haya quedado firme al juez de ejecución correspondiente y a las autoridades penitenciarias que intervienen en el procedimiento de ejecución para su debido cumplimiento. En esta fase del juicio es donde se da todos estos procesos. Muchas gracias. Buenas tardes. El debate oral. El debate oral es algo novedoso. En el artículo 2 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, que habla de los valores del Estado, acá se pudo anexar algunos conceptos jurídicos novedosos en las leyes, distintas leyes que se han hecho desde 1991. Por ejemplo, el artículo 14 del Código Orgánico Procesal Penal habla acerca del juicio oral. Dice: el juicio será oral y solo se apreciarán las pruebas incorporadas en la audiencia, conforme a las disposiciones de este código. Y el debate oral, por supuesto, tiene sus ventajas. Algunas características del debate oral. El juez, al motivar su decisión, debe expresar sus razones o fundamentos. Tal motivación exige someter el derecho y la prueba a controversia. En la controversia se exponen hipótesis opuestas que son objeto de una libre discusión. Ello permite que surja la verdad, que se supere la duda y se resuelve el conflicto. Es un diálogo abierto entre los intervinientes del proceso, sujetos a acciones y reacciones, quienes al mando de la razón luchan por el predominio de su tesis, con argumentos convincentes y persuasivos. Por eso tenemos el abogado, que puede ser el fiscal, el Ministerio Público o el defensor, los cuales tienen la función de decidir, conceptual, alegar, controvertir, impugnar principios involucrados. El principio de retributividad, de legalidad, de necesidad, lesividad, materialidad, culpabilidad, jurisdiccionalidad, principio acusatorio, principio de la carga de la prueba y principio del contradictorio, que están presentes en el debate oral, en el juicio oral. Bien, dicho esto, continuará el profesor Itamar Montilla, que va a teorizar acerca de la teoría del caso. Digo que persigue esta primera parte de la sección,
presentación de Itamar, vamos a hacer algunas consideraciones adicionales a la teoría del caso. Esta es concebida como un ejercicio de corte estratégico penal. Tanto para el fiscal como el defensor es una herramienta de planeación y actuación procesal. Cada uno de los intervinientes explica cómo ocurrieron los hechos y la participación del imputado en ellos, con la única finalidad de convencer al juez de que su versión es verdadera. El propósito es establecer bases conductuales jurídicas que, empleadas de forma correcta, permiten un desarrollo de la ley penal eficiente y efectiva mediante la teoría del caso. Es nuestra versión de lo que realmente sucedió, que debe ser simple y persuasiva. Vamos a mostrar algunas definiciones de autores. Por ejemplo, Tomás Mahuet dice que la teoría del caso es una clara y simple historia sobre lo que realmente sucedió desde un punto de vista particular. Debe ser consistente con la evidencia, no debe ser controvertida, sino persuasiva. Entonces, consistente con el asunto, persuasiva. Otro autor, Michael Martullo, dice que es la trama para su obra que es un juicio. Incluía ciertos elementos necesarios, personajes, escenarios, elementos temporales, acción sentimental, de la metáfora que hace Martullo. Y Steven Lubeck dice que los juicios se llevan a cabo y permiten que cada una de las partes persuada al juez o al jurado. Debe usar su imaginación, la cual le permite considerar varios escenarios y elegir aquel que resulte más congruente. Y una vez hecho esto, organizarlo de tal modo que redunde en una historia persuasiva. Fíjense que cada uno de ellos mantiene la misma idea, ¿verdad? Ahora, definitivo, el objetivo general es persuadir y convencer. Y podemos resumir qué es la teoría del caso. La teoría del caso es la tesis o la propuesta de solución que las partes dan a los hechos. O sea, en otras palabras, es el planteamiento que la acusación o la defensa hace sobre los hechos relevantes, las pruebas que lo sustentan y los fundamentos jurídicos que lo apoyan. Aquí vemos el triángulo que habló ahorita atrás. Skinner dice que la teoría del caso es como un plan para llegar a un lugar y el abogado o el fiscal deberá consultar los hechos y las leyes para llegar a este lugar. Y esa es la teoría del caso, que puede paragonar a los siguientes aspectos. Establecer una historia lógica y creíble, consistente con cada pieza de la evidencia que se notará ante el juez, llevar una conclusión de inocencia, poder contarla en pocas palabras, ser entendido y ser interesante. En conclusión, la teoría del caso es el planteamiento que el Ministerio Público o la defensa hagan sobre los hechos penalmente relevantes, las pruebas que lo sustentan y los fundamentos jurídicos que lo apoyan. Ahora, hay preguntas clave y elementos que debe el fiscal o el abogado defensor considerar cuando van a construir su teoría. Los pronombres quién, a quién, qué, cómo, con qué, cuándo, dónde, cuánto, por qué y para qué, son preguntas que cada uno debe hacerse para manejar los hechos de la manera adecuada. Acuérdense que la teoría tiene dos elementos claves: la narración, o sea, la historia de los hechos, bien definida, bien detallada, y la teoría legal, la razón legal de por qué debería ganar mi teoría y no la del contrario. Es decir, debe conocer la normativa, las leyes,
juicio oral no es conveniente el uso de teoría temática, es decir, no hay que cambiar teoría en este caso se perdería el juicio. ¿Cuáles son algunas de las pautas para construir una teoría del caso? Primero, la investigación, buscar, identificar, definir, analizar e interpretar los hechos que llegan a nuestro conocimiento. Posteriormente procederemos a encuadrar esos hechos al derecho, es decir, a la normativa vigente, y luego ya tenemos nuestra proposición. Vamos a enumerar algunos pasos que tenemos que hacer para construir la teoría. Escuchar el relato de nuestro cliente, subsumir dicho relato en una teoría jurídica favorable a nuestra parte, determinar los hechos clave que son controvertidos, revisar la prueba de que disponemos para probarlos, revisar los elementos de las alegaciones de la contraparte, establecer las fortalezas y debilidades del caso, tanto para la acusación como para la defensa. ¿Y cuáles son las características? Bueno, debe resultar sencilla, comprensible, creíble. Aquí podemos analizar lógica también. Debe ser única, debe ser coherente, debe explicar la mayor cantidad de hechos de la causa, debe estar de acuerdo con la experiencia humana y debe tener suficiencia jurídica, sustento. Pasos para construir la teoría del caso. El primer paso es relatar los hechos, el relato de los hechos. Segundo paso, determinación de la teoría jurídica. Luego, el tercer paso, conclusión de la teoría jurídica. Y el cuarto, determinación de las evidencias. El quinto paso, clasificación de la evidencia por mira al juicio oral. El sexto, identificación de las debilidades del caso. El séptimo paso, se debe generar tema o una frase. Debe tenerse en cuenta el móvil al plantear la teoría del caso. Podemos resumir y mostrar las condiciones de la teoría del caso: sencillez, lógica, credibilidad, suficiencia jurídica y flexibilidad. Elementos de la teoría del caso. La teoría del caso entonces está compuesto por tres niveles de análisis: los hechos o la teoría fáctica, informaciones fácticas que tenemos que hacer pues para establecer los jurídicos. La teoría jurídica o teoría del derecho aplicable al caso consiste en el análisis de los elementos del derecho de los que queremos establecer. Y la base probatoria, o sea, cuando se sabe cuáles son los hechos relevantes, viene la determinación y la clasificación de las pruebas que demuestran cada supuesto. Vamos ahora a ver las funciones de la teoría del caso. Su propósito es que las partes planifiquen y realicen la indagación e investigación de los acontecimientos y construyan un caso para el juicio. Preparen el alegato de apertura, identifican el tema del asunto y los hechos jurídicamente relevantes. Partir de los hechos relevantes permiten determinar las pruebas. También la función es escoger y organizar la prueba o pruebas que se presentarán y establecen el orden de los testigos y el especialista o perito se presentará en el juicio. Además, facilita, a partir de los hechos jurídicamente relevantes, examinar y contraexaminar a los testigos. Preparar alegatos de clausura, adoptar y desechar estrategias, definir los temas y la organización de los alegatos de apertura y de clausura. Eso es como un marco de bosquejo que hay que
prueba cada elemento de su teoría del caso, mientras que el defensor le basta derribar solo un elemento de la teoría del fiscal o puede afirmar una teoría diferente.